Listo. Buenas tardes, estamos con el grupo de primero 2, turno vespertino, en la materia de metodología. El día de hoy vamos a explicar dos temas muy importantes dentro de la metodología de la investigación, principalmente lo que son los enfoques y modalidades de la investigación cualitativa. Previamente, al inicio del semestre, se les mencionó, muchachos, que existían dos enfoques en la metodología de la investigación, los datos cuantitativos y los datos cualitativos. De igual manera, existen investigaciones de corte cualitativo y de corte cuantitativo. Recordemos que para este curso nosotros estamos llevando a cabo o desarrollando un proyecto de investigación utilizando el método mixto. Sin embargo, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que son los enfoques y modalidades de la investigación cualitativa y algunos enfoques de la metodología cuantitativa, ¿sí? Bien, observemos el siguiente esquema, muchachos, y pongan mucha atención. Miren, para los enfoques y modalidades de la investigación cualitativa existen dos fundamentos teóricos. Uno que se considera como el interaccionismo simbólico y otro que se le denomina fenomenología. ¿Cuál es uno y cuál es otro y a qué se dedica cada uno de ellos? Bueno, el interaccionismo simbólico, muchachos, principalmente le da el peso específico a la forma en cómo representan o qué significan las acciones para un individuo dentro de la sociedad. Es decir, por ejemplo, la Navidad que se acerca es un fenómeno social. El interaccionismo simbólico nos trataría de explicar qué significa esa tradición, qué sentido le damos cada uno de nosotros a esa tradición. Mientras que la fenomenología, muchachos, se enfoca principalmente en describir la experiencia sin acudir a explicaciones causales. Únicamente es una descripción de qué es lo que pasa en ese fenómeno y cómo se lleva a cabo. ¿Hay una diferencia entre el interaccionismo simbólico y la fenomenología? Sí, sí la hay. El interaccionismo simbólico, principalmente, muchachos, entonces les mencionaba, trata de describir y buscar el significado de cualquier fenómeno social. Un ejemplo claro, les mencionaba, pues es el tema de la Navidad que se acerca. ¿Qué significado le damos? La fenomenología trataría de describir cómo se lleva a cabo esa Navidad en cualquier parte del mundo. Dentro de las modalidades de la investigación cualitativa, muchachos, tenemos cuatro que tenemos que revisar: la etnografía, la etnometodología, la teoría fundada y la investigación-acción, al igual que la hermenéutica. Bien, ¿cuál es la etnografía? Bien, la etnografía principalmente, muchachos, se encarga de la descripción de todos los fenómenos sociales o culturales. Mientras que la etnometodología se encarga principalmente de la descripción de los significados y de los comportamientos del hombre en sociedad. La etnografía es una metodología y una fuente de recopilación de información primaria de la antropología social. Algunas herramientas o técnicas de recopilación de información dentro de la etnografía, pues puede ser la observación participante, la observación no participante, las entrevistas, las historias de vida. Bien, dentro de la investigación-acción, muchachos, que es otro tipo de investigación cualitativa, nos permite entender o representa una corriente de pensamiento para comprender la realidad social de un grupo y sus relaciones cotidianas. Este tipo de investigación, muchachos, principalmente se lleva en el ámbito educativo. La etnografía se desarrolló más por los antropólogos, al igual que la etnometodología. La hermenéutica, como rama de la filosofía, también es una forma de investigación cualitativa. Bien. Pasamos a la siguiente, muchachos. Dentro de los constructos, variables e hipótesis, o dentro de la investigación cualitativa, es importante
definir algunos conceptos clave, muchachos, como es un constructo. ¿Qué es un constructo? Bueno, el constructo no es otra cosa más que un concepto teórico e hipotético que representa o asigna cierta conducta o ciertas cualidades de las cosas. Por ejemplo, si yo quiero estudiar, en el caso de sus temas de investigación, ¿por qué existe un aumento en las adicciones? Entonces, un constructo o un concepto clave sería adicciones o contaminación o delincuencia o feminicidios. Esos son los constructos, muchachos, los conceptos clave de un tema de investigación. Las variables se definen, muchachos, como las propiedades o características o atributos que se le dan en menor grado a los temas, es decir, pueden ser las causas, pueden ser los elementos que permiten que suceda un fenómeno determinado. Ejemplo, la contaminación. ¿Cuáles son las variables? Pues que a lo mejor el camión de basura no pasa, la falta de educación en las personas para separar los residuos, el aumento o el consumo excesivo de productos desechables. Esas son algunas variables que han provocado el aumento de la contaminación, ¿sí? Bien, estas variables, muchachos, se pueden clasificar en variables dependientes, variables proporcionales o de razón, variables colectivas e individuales, nominales u ordinales. Y por último, también tenemos como concepto clave a la hipótesis. La hipótesis, muchachos, se define como una suposición o una conjetura, es decir, algo que yo creo que puede pasar sobre las características con las cuales se desarrolla un fenómeno a investigar, ¿sí? Ejemplo, ¿por qué se origina la contaminación en el municipio de Xonacatlán? Bueno, pues yo creo que la contaminación es porque hay un deficiente servicio en la recolección de basura. Bueno, pues esa sería una hipótesis, muchachos, ¿sí? Las hipótesis se pueden clasificar en hipótesis estadísticas, explicativas, descriptivas, relacionales y tipológicas. Bien. Otro fenómeno, muchachos, más bien otro tema que vamos a abordar el día de hoy son las investigaciones cuantitativas. Las investigaciones cuantitativas, muchachos, se refieren a estudios que se basan en datos, en cifras, en porcentajes. Y estas investigaciones cuantitativas se van a clasificar según su tipo en diacrónicas y en sincrónicas, según su objetivo en principales, en descriptivas o explicativas. Y existe otra tercera clasificación, que es la que vamos a abordar, que son las experimentales, cuasi experimental y no experimental. Estos son modelos de investigación cuantitativa. Bien, ¿cuáles son las investigaciones experimentales? Bueno, las investigaciones experimentales, muchachos, principalmente tienen como característica en que el investigador tiene el control de la variable y del grupo. Es decir, si yo quiero aplicar una vacuna, muchachos, como la del coronavirus, pues voy a seleccionar el grupo a donde quiero aplicar esa vacuna para ver los efectos que pueda tener. Esa es una investigación experimental, ¿vale? Luego, las investigaciones cuasi experimentales no necesariamente se conforman los grupos al azar, ni se tiene el total control del grupo, sino principalmente pues ya se da el grupo y se aplica, fíjense muy bien, esta investigación o este fenómeno se aplica cuando no se tiene control del grupo o los grupos no están conformados al azar, es decir, vamos a aplicar la vacuna Pfizer al grupo de la tercera edad. Entonces ya no de toda la población ya seleccionamos uno, pero en los cuasi experimentales no tenemos el control del grupo, no seleccionamos el rango de edad, sino meramente lo hicimos de manera general. Por último, muchachos, están las investigaciones no experimentales
y estas se definen como aquellas que el investigador no tiene control sobre la variable independiente, es decir, pues no sabemos o no podemos pronosticar qué es lo que los resultados que vamos a obtener. Bien. Ahora, muchachos, necesito que ahí en el chat coloquen qué es la investigación cualitativa y qué es la investigación cuantitativa. Adelante, por favor.